Bueno, buenas tardes a todos. Tengan un feliz fin de sábado y una bendecida semana. Y vamos a empezar a estudiar lección 4 del Éxodo. Y el título es Las plagas. Y las plagas que Jehová tuvo que derramar sobre Egipto hasta que Faraón dejó ir al pueblo de Israel, tienen una relación directa con lo que va a suceder en el comienzo del tiempo de angustia, mientras aún hay gracia, mientras aún no llegó el fin, mientras suenan las 7 trompetas y es predicado el fuerte pregón del mensaje del tercer ángel al pueblo que está cautivo en medio de la Gran Babilonia. Ahora, ¿por qué tiene relación con el tiempo de las trompetas y no con las últimas plagas? Porque en Egipto aún había gracia para Faraón y el pueblo egipcio. Aún Faraón podía oír la voz de Jehová y obedecerlo, y muchos egipcios oyeron la voz de Jehová y fueron liberados en la Pascua con el pueblo de Israel. Y como veremos, estos eventos tienen una relación directa con lo que está sucediendo en este tiempo en medio de la Iglesia Adventista. El tiempo en el que Satanás y sus siervos están buscando impedir que el pueblo adventista reciba el verdadero alimento a tiempo, deje de adorarlo bajo su disfraz cristiano, porque en este tiempo, lamentablemente, por obra de los lobos vestidos de oveja, el pueblo adventista está engañado y está en la condición del ángel de la Odisea, y por adorar a Satanás bajo su disfraz cristiano es desventurado, miserable, pobre, está ciego y desnudo. Y Satanás quiere impedir que eso deje de pasar, para que el pueblo adventista no salga del reino del pecado y la muerte, no salga de la cárcel y no entre por la puerta estrecha al reino de Dios. Y como Dios le mostró a Ezequiel y lo confirmó por medio de la Juárez, esta profecía anunciaba lo que estaría sucediendo en medio del pueblo adventista, Ezequiel 8:16. Es la cuarta abominación que se introduciría en nuestra iglesia y me llevó al atrio de adentro de la casa de Jehová y aquí junto a la entrada del templo de Jehová, entre la entrada y el altar, como 25 varones, sus espaldas vueltas al templo de Jehová y sus rostros hacia el oriente y adoraban al sol, al dios de Jezabel, el dragón, postrándose hacia el oriente. Y esto estaría pasando. Ahora, esto estarían. El altar es donde murió Jesús simbólicamente y entre la entrada del templo de Jehová, donde está la puerta estrecha, y el altar mirando hacia el oriente estaría adorando al sol, como Constantino le mostró en su visión, a Constantino, Satanás le mostró en su visión la imagen del sol con una cruz, y ahí es lo que Roma llama a Cristo, y adora, y vemos que en nuestra iglesia pasa lo mismo, o sea, el pueblo de Dios está mirando desde aquí hacia la cruz y atrás está el sol, ¿eh? Está saliendo el sol. Está adorando al Dios de Roma, como Dios lo anunció, y adoraban al sol postrándose hacia el oriente y dando la espalda al templo de Jehová, los lugares asolados que tienen que ser reedificados. Y cuando esto pasara, como dice Apocalipsis 13, y toda la tierra se hubiera maravillado en pos de la bestia y estuviera adorando al dragón, se oiría el clamor de medianoche en medio del pueblo antista y veríamos iluminado el camino a la ciudad de Dios, como Dios lo anunció. Y ese camino estaría a nuestras espaldas, como anuncia la profecía de Isaías 30, 19 al 23. Ciertamente el pueblo morará en Sión. Sión es un símbolo del reino de Dios, el monte de Sión. Y ahí estaba sentada Jerusalén. El pueblo morará en Sión, en Jerusalén, en la cima del monte Sión está la ciudad de Dios. Nunca más llorarás. El que tiene misericordia se apiadará de ti. Al oír la voz de tu clamor, te responderá. ¿Qué tendremos que hacer? Clamar a Dios. Bien que os dará el Señor pan de congoja y agua de angustia. Con todo, tus maestros nunca más te serán quitados, sino que tus ojos verán a tus maestros. Está diciéndole Dios a su pueblo, a los siervos fieles y prudentes que van a hacer la obra de Elías. Entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga, este es el camino, andad por él. ¿Dónde está el camino verdadero? A nuestras espaldas. Y no echéis a la mano derecha ni tampoco torzáis a la mano izquierda. Entonces profanarás la cubierta de tus esculturas de plata y las vestiduras de tus imágenes fundidas de oro. Está hablando de los ídolos que estaríamos adorando. Las apartarás como trapo asqueroso. Sal fuera, les dirás. Entonces dará el Señor lluvia a tu sementera cuando siembres la tierra,
y dará pan de fruto de la tierra. Entonces, cuando escucháramos el clamor de medianoche, todos nosotros que estaríamos mirando hacia el este, desde nuestra espalda oiríamos, este es el camino, acá está el camino. Hay que entrar por la puerta abierta y hay que recorrer el camino angosto que lleva hasta la Nueva Jerusalén, simbolizada en el tabernáculo por la mesa de los panes de la proposición. Panes sin levadura, sin pecado, ungidos con aceite, 12 panes, símbolo de la iglesia triunfante, la Nueva Jerusalén. Y tendremos que recorrer ese camino, como Dios le mostró a Nehuay en su primera visión. Y tendremos que salir de el atrio, que es un símbolo de la gran ciudad que se llama Babilonia, Sodoma y Egipto, ¿m? Donde murió Jesús, porque el altar ¿dónde está? Donde estaban los esclavos del pecado, porque Jesús tomó nuestro lugar como si fuera un esclavo del pecado, para liberarnos de la esclavitud de la cárcel y para que nosotros pudiéramos vivir donde Él vivía, en la presencia de Dios. Y en la primera visión que Dios le mostró a Nehuay, justamente le mostró esto, lo que pasaría. Como Dios ha mostrado el camino que el pueblo adventista ha de recorrer en viaje a la santa ciudad. Entonces, ¿hay un camino de acá a la ciudad de Dios? Sí, es simbólico, porque la ciudad de Dios, simbólicamente, está en la cima del monte Sión, que es un símbolo del reino de Dios. Y dice Elena, alcé los ojos y vi un sendero recto y angosto trazado muy por encima del mundo. El pueblo adventista andaba por ese sendero en dirección a la ciudad que se veía en su último extremo. En el comienzo del sendero, tras de los que ya andaban, ¿quiénes andaban? Las vírgenes sensatas, porque las otras no. Había una brillante luz que, según me dijo un ángel, era el clamor de medianoche. Esta luz brillaba a todo lo largo del sendero, porque es la luz del Evangelio del Reino de Dios, y alumbraba los pies de los caminantes para que no tropezaran. ¿Y qué va a pasar finalmente? Las vírgenes sensatas llegarán al final del camino y entrarán con el esposo a las bodas. Vino el esposo y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Y después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco. Velad pues porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Y aquí viene, para llegar a los que estén preparados, para llevarlos con él a la batalla, a predicar el fuerte pregón del mensaje del tercer ángel. Entonces, fíjense por esto, las plagas de Egipto no tienen relación con el derramamiento de las 7 copas de la ira de Dios, ya que en ese tiempo ya no habrá gracia para el pueblo que eligió adorar a la imagen de la bestia y ya habrá recibido la marca de la bestia. Entonces vamos a estudiar directamente lo que pasó cuando Dios envió a Moisés y Aarón a hablar con Faraón. Y hubo señales que endurecieron inicialmente el corazón del Faraón. Cuando Moisés y Aarón se presentaron ante Faraón, Satanás estaba preparado para hacer las mismas señales que Dios le había indicado hacer a Moisés y Aarón. ¿Sí? Y leo Éxodo 7, 8 al 13. Habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo, si Faraón os respondiere diciendo, mostrad milagro, dirás a Aarón, toma tu vara y échala delante de Faraón para que se haga culebra. Vinieron pues Moisés y Aarón a Faraón e hicieron como Jehová lo había mandado, y echó Aarón su vara delante de Faraón y de sus siervos, y se hizo culebra. Entonces llamó también Faraón sabios y hechiceros, e hicieron también lo mismo los hechiceros de Egipto con sus encantamientos, porque tenían poder. ¿Quién hacía esos encantamientos? Los espíritus de demonios. Pues echó cada uno su vara, la cual se volvieron culebras, mas la vara de Aarón devoró las varas de ellos. Y el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó, como Jehová lo había dicho. Entonces, y esto es importante, ¿cómo hicieron los sabios, los hechiceros de Egipto sus encantamientos? Con el poder de los espíritus de demonios, ya que como lo son la bestia, el falso profeta y los lobos que vinieron a nosotros vestidos de ovejas, ellos eran habitación de demonios y hacían señales con ese poder. El ver que sus sabios hechiceros podían hacer las mismas señales endureció el corazón de Faraón. Y también como Jesús lo anunció y Dios le mostró el lenguaje en nuestra iglesia,
los lobos vestidos de ovejas y los adventistas que entraran por la puerta ancha de la sinagoga de Satanás harían señales y milagros usando el mismo poder que los sabios y hechiceros de Egipto, mientras recorren el camino espacioso que lleva a la perdición, para engañar al pueblo adventista, para que no deje de adorar a la imagen de la bestia y entre por la puerta ancha de la sinagoga de Satanás. Y Jesús fue claro: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta. Habría dos puertas. ¿Y quién es la puerta? Jesús es la puerta. Habría dos Jesús. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por ella. Muchos adventistas entrarían por la puerta ancha. Habría muchos más vírgenes insensatas que sensatas, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Porque frente nuestro estaría el falso Jesús y tendríamos que buscar al verdadero. ¿Y quiénes lo buscarían? Pocos. Guardaos de los falsos profetas, dice Jesús, que vienen a vosotros vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. ¿Quiénes son los falsos profetas? Son siervos de Jezabel, que vienen a nosotros para hacernos adorar al Dios de Jezabel. Por eso Apocalipsis 13, 3 y 4 anuncia que se maravillaría toda la tierra, todo el pueblo de Dios, no solo el mar. En pos de la bestia adoraría al dragón. ¿Y qué va a pasar con los muchos que entren por la puerta ancha? Dice Jesús. Muchos me dirán aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Como los siervos del faraón. ¿Y cuándo los van a hacer? Los van a hacer después de entrar por la puerta ancha, y los van a hacer con el poder de los espíritus de demonios. Y entonces Jesús dice: les declararé, nunca os conocí. Porque no conocían a Jesús. ¿A quién conocían? Al falso Jesús, a la puerta ancha. Apartados de mí, hacedores de maldad, o sea, hijos del padre de maldad. Porque con esas señales engañaron y endurecieron el corazón de muchos de sus hermanos. Y eso va a pasar en nuestra iglesia, como Dios le mostró en el Joel. En nuestra iglesia Satanás va a hacer milagros en el tiempo de nuestra prueba. Y por eso es importante que entendamos el simbolismo. Jesús habla de dos puertas y dos caminos. Y la puerta estrecha es la que puerta del templo de Jehová, del reino de Dios, el templo de Dios. Y al final de ese camino angosto, que está después de la puerta estrecha, se llega a la ciudad de Dios, la Nueva Jerusalén. Y todos los vencedores van a estar en la cima del monte Sión, porque cuando alguien entra por esa puerta recibe el verdadero Espíritu Santo de la promesa, germina el grano de trigo y empieza a crecer una plantita hasta que la plantita tiene fruto y refleja plenamente la imagen de Jesús. Y eso va a pasar con los que entren, las vírgenes sensatas que entren por la puerta estrecha y lleguen a tener el nombre de Dios escrito en la frente. En cambio, el atrio es amplio y en el atrio también está la puerta ancha, porque en el atrio está la puerta estrecha por la que se entra al templo de Jehová y está la puerta ancha por la que se entra a la sinagoga de Satanás. Y está el camino espacioso que lleva a la perdición, a conocer las profundidades de Satanás y a recibir la marca de Satanás. En vez de tener el nombre de Dios escrito en la frente, tener el nombre de Satanás, tener el carácter de Satanás. Y cuando uno entra por esa puerta, germina el grano de trigo, porque se recibe al falso Espíritu Santo. Y la persona se hace habitación de demonios. Por eso Jesús fue claro, ¿no? Y en Apocalipsis 11, 1 y 2, después de decirle al polantista que tiene que profetizar de nuevo, se nos dice: entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo: levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él, en el templo. Pero el patio que está fuera del templo, el atrio, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. O sea, ¿qué pasa en el atrio? Están los gentiles, los paganos. Ahí estaría el polantista adorando al sol. Pero cuando escuchara el clamor de medianoche y escuchara a sus espaldas: este es el camino, las vírgenes sensatas lo recorrerían. ¿Y quiénes serían medidos cuando llegue el tiempo de juzgar al polantista? Solo las vírgenes sensatas, las otras no. Porque Jesús borraría el nombre de las vírgenes insensatas y sus nombres pasarían por el juicio en el milenio, no antes de la venida de Jesús. Porque Jesús solo confiesa el nombre de los vencedores, los que son parte de su esposa en las bodas. Y como dice Elena White,
Nos acercamos al fin de la historia de esta tierra y Satanás está trabajando como nunca antes, procura actuar como director del mundo cristiano. ¿Quién es el director del ecumenismo? Satanás. ¿Mm? ¿Quién une a las iglesias? Satanás. Trabaja con una intensidad asombrosa mediante sus milagros mentirosos. Se presenta a Satanás como un león rugiente que anda rondando en busca de quien devorar. Desea abarcar a todo el mundo en su confederación. ¿Qué le faltaba? Solo la iglesia adventista. Y vemos que ahora que los dirigentes de la iglesia adventista se están uniendo al ecumenismo. Ocultando su deformidad bajo el manto del cristianismo, se arroga los atributos de un cristiano y pretende ser Cristo mismo. ¿A quién adora la bestia del falso profeta y llaman Cristo? A Satanás. Y los adventistas que se unen a la bestia del falso profeta también llaman a Satanás, a la imagen de la bestia, lo llaman Cristo, a la abominación desoladora. Por eso muchos adventistas van a entrar por la puerta ancha, porque van a seguir a los hombres que entran también por la puerta ancha. ¿Y qué va a pasar? Satanás le va a dar poder para hacer milagros. Como Dios nos anunció, pronto ocurrirán escenas maravillosas con las cuales Satanás estará estrechamente relacionado. La palabra de Dios declara que Satanás obrará milagros. ¿Dónde? No solo en el tiempo de angustia, mediante el falso profeta, sino en la iglesia adventista. Dice Elena, hará enfermar a la gente y después quitará repentinamente de ella su poder satánico. Eso hará que se considere sanados a los enfermos. Estas obras de curación aparente pondrán a prueba a quién? A los adventistas. ¿Mm? ¿Y cuándo ocurre eso? Antes del comienzo del tiempo de angustia, porque cuando comienza el tiempo de angustia, el pueblo adventista ya está sellado. ¿Y qué dice la próxima cita? Algunos adventistas del séptimo día serán tentados a recibir estas cosas portentosas como si procedieran de Dios. Los enfermos se harán ante nosotros, ocurrirán milagros ante nuestros ojos. ¿Y con qué poder? Con el mismo poder con el que actuaban los hechiceros de Faraón. ¿Mm? El poder de los espíritus de demonios. Y la próxima cita, que está en los últimos días, página 173, dice Elena, si aquellos por medio de quienes se realizan curaciones están dispuestos, en vista de estas manifestaciones, a excusar su descuido de la ley de Dios y prosiguen desobedeciendo, porque estarían adorando a un ídolo, aunque tengan poder en todo sentido, tal cosa no significa que posean el gran poder de Dios. Por el contrario, es el poder obrador de milagros del gran engañador. Satanás estaría actuando en nuestra iglesia, porque Dios le permitiría actuar. Le permitiría hacer germinar la semilla de la cizaña, o sea, derramar la falsa lluvia temprana en los que entran por la puerta ancha, y ellos creerían que es el Espíritu de Dios, y hacer crecer al interior de ellos la semilla de la cizaña, hasta que reflejen plenamente su carácter y sean sus hijos, hacedores de maldad. Y eso es lo que Dios le mostró a Juan en sus primeras visiones, que estaría pasando en medio del pueblo adventista. Primeros escritos 43 al 45, dice Elena, mientras predicaban, oraban y conversaban, algunos adventistas profesos que habían rechazado la verdad presente, ¿para qué? Para, como Israel en Sittim, unirse a otras mujeres y adorar a sus dioses, se valían del mesmerismo, del espiritismo, para ganar adherentes, y la gente se regocijaba en esta influencia porque pensaba que era la del Espíritu Santo. ¿Y quién estaba actuando? Los mismos espíritus que actuaban por medio de los hechiceros de Faraón. Hasta hubo algunos que empleaban el mesmerismo, estaban tan sumidos en las tinieblas y el engaño del diablo que creían ejercer un poder que Dios les había dado. Algunos de estos agentes de Satanás, y le está hablando de ministros adventistas, algunos de estos agentes de Satanás afectaban los cuerpos de algunos de los santos a quienes no podía engañar ni apartar de la verdad, de la luz del clamor de medianoche, mediante una influencia satánica. O sea, ministros adventistas desde el púlpito usando el poder de Satanás. Y dice Elena, ojalá que todos pudiesen ver esto como Dios me lo reveló, a fin de que conocieran mejor las astucias de Satanás y se mantuvieran en guardia. Vi que Satanás obra así para engañar, enajenar, engañar y desviar a los hijos de Dios precisamente, ¿cuándo? Ahí está puesto ahora en el tiempo de sellamiento, el tiempo de la última generación. Y estamos en ese tiempo. Y Satanás está actuando así en nuestra iglesia. Entonces, como Dios le mostró en el Juan,
en el tiempo de nuestro apreciamiento, Dios no obrará milagros en nuestra iglesia, los harán Satanás y los demonios. Fíjense esta cita de los últimos días, página 173. La forma como Cristo obró consistió en predicar la palabra y en aliviar los sufrimientos mediante obras milagrosas de curación. Pero se me ha dicho que hoy no podemos obrar de la misma forma, porque Satanás ejercerá su poder realizando milagros en nuestra iglesia. Y agrega, los siervos de Dios de hoy no podrían obrar mediante milagros porque se realizarán obras puras de curación que se harán pasar por divinas en nuestra iglesia. Ahora, ¿por qué Dios no haría milagros? Porque la verdadera fe viene por el oír la palabra de Dios. Y lo que se estaría probando es nuestra fe, como dice Pablo en Romanos 17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios, no por ver milagros. Y Hebreos 11:1 es muy claro. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera. ¿Por qué eso le espera? Porque uno leyó la palabra de Dios y creyó a Dios en el anuncio que Dios dijo de lo que iba a pasar. La convicción de lo que no se ve. Un milagro se ve, sí. No es fe el que cree en un milagro. Está engañado. ¿No? La certeza de lo que se espera porque se leyó la palabra de Dios. La convicción de lo que aún no se ve. Y por eso es evidente que el que cree en milagros no tiene verdadera fe. Está siendo engañado. Por eso Elena dice lo siguiente, en los últimos días, página 174. La Biblia nunca será reemplazada por manifestaciones milagrosas. Hay que estudiar la verdad y hay que buscarla como un tesoro escondido. No se darán inspiraciones maravillosas aparte de la palabra, ni aquellas tomarán el lugar de esta. Aferraos a la palabra y recibid la palabra injertada, la cual hará a los hombres sabios para la salvación. ¿Mm? ¿Y qué va a hacer Satanás? Va a hacer milagros. ¿Y a quiénes van a engañar? A las vírgenes insensatas y a los hombres insensatos que se dejen guiar ¿por qué? Por manifestaciones maravillosas. Y en la visión de la manada pequeña, Dios le mostró esto a Nehuá y dice ella, clamé a Dios para suplicarle que perdonara a su pueblo, entre el cual había algunos desfallecidos y moribundos, pues vi que llegaban rápidamente los juicios del Todopoderoso. Empezaba a sonar la primera trompeta y rogué al ángel que hablara en su propio lenguaje a la gente, pero él respondió, todos los truenos y relámpagos del Sinaí no conmoverían a los que no quieren ser conmovidos por las evidentes verdades de la palabra de Dios. ¿Por qué no quieren ser conmovidos? Porque cuando Dios manda a sus mensajeros, los manda a mostrarles cuáles son las evidentes verdades de la palabra de Dios. Y el que no quiere oír, dice el ángel, ni tampoco los despertaría el mensaje de un ángel. Al que no quiere ser conmovido y rechaza las evidentes verdades de la palabra de Dios, no hay nada que lo pueda cambiar. Dios nos va a dar otro mensaje aparte de hacernos oír las evidentes verdades de la palabra de Dios. ¿Y quiénes serán sellados? Fíjense, estos eventos que están aquí en este cuadrito son los que estudiamos en el trimestre pasado, lo que va a pasar en nuestra iglesia. Desde que entra el hombre a la escobilla, Satanás lo ve y empieza a actuar y manda un mensaje a la iglesia adventista diciendo que salgamos de Babilonia, acusando a la iglesia de ser Babilonia, cuando no es Babilonia. Pero el Dios de Babilonia está en nuestra iglesia, porque es la obra de los lobos, pero la iglesia adventista no es Babilonia. Simplemente se sembró en nuestra iglesia la semilla de la cizaña. Y ahí se inicia el falso reavivamiento. Y fue iniciado ahí. Aquí, por ejemplo, cuando estábamos en Argentina, ese mensaje salido de Babilonia llegó el año 2008-2009. Y ahí se inició el falso reavivamiento. Hicieron reuniones. En ese tiempo llevaron a todos los pastores de la División Sudamericana a Paraguay y le hicieron a todos jurar su lealtad al Espíritu Santo de la Trinidad y los mandaron a todos predicar que oren por la lluvia tardía. E hicieron un librito, pero la lluvia tardía recién viene el tiempo de angustia, cuando suena la primera trompeta. Lo que tiene que ver primero es la lluvia temprana que prepara al pueblo de Dios. Y cuando el hombre de escobilla termina su obra, empieza el clamor de medianoche. Cuando
simbólicamente, como Dios le mostró al Miller, Él le muestra en un cofre mayor y más hermoso que el primero, todas las joyas ordenadas, en otro orden, en el cual brillan 10 veces más que antes, y él al verlas de un grito de gozo se despierta a medianoche, ahí empieza el clamor de medianoche. Y en el tiempo de Elías, Elías le anunció a Acab que no iba a llover en Israel. ¿Hasta qué? Hasta que el pueblo conociera quién era el Dios verdadero. Y no llovió. Entonces, ese falso arrebatamiento que decían que oremos por la lluvia tardía, ¿pasó algo? Nada. ¿Por qué? Porque Dios le impide a los espíritus de demonios actuar hasta que cada uno de nosotros pueda hacer una elección consciente. Porque entrar por la puerta ancha implica que nosotros hagamos una elección consciente y decidamos entrar por la puerta ancha. Y ahí empieza la predicación del mensaje del primer ángel y viene el primer zarandeo, porque ese mensaje empieza a zarandear al pueblo adventista. Y después Satanás, como Dios le mostró a Juan, ya organizó nuestra iglesia para perseguir a los que prediquen el clamor de medianoche, y se empieza a perseguir a los fieles, se predica el mensaje del segundo ángel, y el resto del tiempo Satanás empieza a hacer señales y milagros, cuando está por echar el tiempo de prueba de metro polantista, para engañar. Y de esas señales y milagros habló Elena de White. Y esas señales y milagros van a ser los mismos espíritus de demonios que obraban mediante los hechiceros de Faraón. Y así va a terminar el tiempo de prueba nuestro, hasta que Jesús diga, el que es injusto, siga siendo injusto. Y empieza y confiese, cierre la puerta para las vírgenes insensatas y confiese el nombre de los vencedores en las bodas. Y después de eso va a sonar la primera trompeta y se va a levantar Miguel, y viene la predicación del fuerte pregón, y ahí viene la lluvia tardía. Cuando ese pueblo conoce al Dios verdadero, como dice Joel 2:27. ¿m? Y conoceréis que en medio de Israel estoy yo, y que yo soy Jehová vuestro Dios, y no hay otro. Y ahí va un pueblo conozca de nuevo a su Dios. Y entonces ese pueblo va a recibir la lluvia tardía y va a ir con Jesús a la batalla. ¿Con qué Jesús? Con el verdadero, no con la puerta ancha, no con Satanás, porque el otro es el disfraz de Satanás. Ahora, ¿quiénes serán los adventistas sellados? Y es claro, las vírgenes sensatas que arreglen sus lámparas, vean claramente la diferencia entre la verdad y la mentira, porque sus lámparas tienen que iluminarles el camino, entren por la puerta estrecha, recorran el camino angosto que lleva a la vida y lleguen a la ciudad de Dios. Como Dios lo anunció por medio de Ezequiel y de Nahual, ellos son los que se van a angustiar y llorar al ver las abominaciones que se cometen en nuestra iglesia, las abominaciones que el ángel de la Odisea, que está ciego, no ve. Como dice Elena White, notemos con cuidado este asunto. Aquellos que reciben la marca pura de la verdad que el Espíritu Santo estampó en ellos son los que se angustian y lloran por todas las abominaciones que se cometen en la iglesia. Porque Jerusalén es un símbolo de la iglesia. Y en Ezequiel 8 se habla de Jerusalén y Elena dice, es la iglesia. ¿Y dónde se estarían cometiendo esas abominaciones? Las abominaciones que Dios anunció en Ezequiel 8, en nuestra iglesia. Y la última es la adoración abierta al sol, al Dios de Jezabel, a Baal. Y la próxima cita es Elena, especialmente la obra final de la iglesia, en el tiempo de aislamiento de los 144.000. ¿Qué cosa? Adventistas, porque los 144.000 son adventistas, que permanecerán sin mancha del trono de Dios, sentirán más profundamente los errores del pueblo elegido de Dios. ¿Y qué van a hacer? Van a actuar y van a darles el verdadero alimento a tiempo a sus hermanos, todos los que recorren el camino angosto que lleva la vida. Y los que quieran repasar cuáles son los eventos que ocurren en el tiempo de nuestro prueba y sellamiento, vean la lección 7 del trimestre pasado, porque ahí los explicamos. Y vamos ahora a lo que ocurrió en el tiempo de Moisés. La primera plaga, el agua convertida en sangre. Como veremos, esta plaga fue acompañada de la misericordia de Dios, porque en el tiempo del derramamiento de las 7 copas de la ira de Dios también las aguas se van a convertir en sangre. Pero hay una gran diferencia. En ese tiempo ya no va a haber misericordia y vamos a ver la diferencia. Y empecemos leyendo Éxodo 7:14. Entonces Jehová dijo a Moisés, el corazón de Faraón está endurecido y no quiere dejar ir al pueblo.
Ve por la mañana, Faraón, he aquí que él sale al río, y tú ponte a la ribera delante de él, y toma en tu mano la vara que se volvió culebra, y dile, Jehová, el Dios de los hebreos, me ha enviado a ti, diciendo, deja ir a mi pueblo, para que me sirva en el desierto, y he aquí que hasta ahora no has querido ir. Así ha dicho Jehová. En esto conocerás que yo soy Jehová. He aquí yo golpearé con la vara que tengo en mi mano el agua que está en el río, y se convertirá en sangre. Y los peces que hay en el río morirán, y hederá el río, y los egipcios tendrán asco de beber el agua del río. Y Jehová dijo a Moisés, di a Aarón, toma tu vara y extiende tu mano sobre las aguas de las aguas de Egipto, sobre sus ríos, sobre sus arroyos, y sobre sus estanques, y sobre todos sus depósitos de agua, para que se convierta en sangre, y haya sangre por toda la región de Egipto, así en los vasos de madera como en los de piedra. Y Moisés y Aarón hicieron como Jehová lo mandó, y alzando la mano, la vara golpeó las aguas que había en el río, en presencia de Faraón y de sus siervos, y todas las aguas que había en el río se convirtieron en sangre. Asimismo, los peces que había en el río murieron, y el río se corrompió, tanto que los egipcios no podían beber de él, y hubo sangre por toda la tierra de Egipto. Y los hechiceros de Egipto hicieron lo mismo con sus encantamientos, y el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó, como Jehová lo había dicho. ¿Por qué? Al ver que sus hechiceros podían hacer lo mismo. ¿Y quién lo hacía? Satanás y los espíritus de demonios. Y Faraón se volvió y fue a su casa y no dio atención tampoco a esto. Y en todo Egipto hicieron pozos alrededor del río para beber, porque no podían beber de las aguas del río. ¿Y qué pasó? Que salieron de los pozos agua y pudieron beber, porque era tiempo de misericordia. Y se cumplieron 7 días después que Jehová hirió el río. Como podemos ver, esta plaga fue con gracia, porque los egipcios pudieron hacer pozos para beber agua y no tuvieron que beber sangre, como ocurrirá en el tiempo del derramamiento de la tercera copa de la ira de Dios, como leemos en Apocalipsis 6, 4 al 6. El tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas, y se convirtieron en sangre. Y oí al ángel de las aguas que decía, justo eres tú, oh Señor, el que eres y que eras, el santo, porque has juzgado estas cosas. Por cuanto derramaron la sangre de los santos y los profetas, también tú les has dado a beber sangre, pues lo merecen. Y no van a tener otra cosa para beber, no van a poder cavar y sacar agua. Todo va a ser sangre. Y vamos ahora a la segunda plaga, las ranas. Como veremos, esta plaga también fue acompañada de la misericordia de Dios, que quitó las ranas de Egipto. Éxodo 8, 1 al 7, leemos primero. Entonces Jehová dijo a Moisés, entra a la presencia de Faraón y dile, Jehová ha dicho así, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Y si no lo quieres dejar ir, he aquí, yo castigaré con ranas todos tus territorios. Y el río creará ranas, las cuales subirán y entrarán en tu casa, en la cámara donde duermes, sobre tu cama, y en las casas de tus siervos, en tu pueblo, en tus hornos y en tus artesas. Y las ranas subirán sobre ti, sobre tu pueblo y sobre todos tus siervos. Y Jehová dijo a Moisés, di a Aarón, extiende tu mano con tu vara sobre los ríos, arroyos y estanques, para que hagas subir ranas sobre la tierra de Egipto. Entonces Aarón extendió su mano sobre las aguas de Egipto, y subieron ranas que cubrieron la tierra de Egipto. Y los hechiceros hicieron lo mismo con sus encantamientos. Fíjense que Satanás tiene poder para hacer milagros. E hicieron venir ranas sobre la tierra de Egipto. En este caso, como veremos, el corazón de Faraón se empezó a ablandar y las señales de los hechiceros no lo endurecieron, pero como Jehová lo había dicho, era transitorio. Éxodo 8:8. Entonces Faraón llamó a Moisés y a Aarón y les dijo, orad a Jehová para que quite las ranas de mí y de mi pueblo, y dejaré ir a tu pueblo para que ofrezca sacrificios a Jehová. Y dijo Moisés a Faraón, dígnate indicarme cuándo debo orar por ti, por tus siervos y por tu pueblo, para que las ranas sean quitadas de ti y de tus casas, y que solamente queden en el río. Y él le dijo, mañana.
Y Moisés respondió, se hará conforme a tu palabra para que conozcas que no hay como Jehová nuestro Dios. Y las ranas irán de ti y de tus casas, de tus siervos y de tu pueblo, y solamente quedarán en el río. Entonces salieron Moisés y Aarón de la presencia de Faraón. Y clamó Moisés a Jehová tocante a las ranas que había mandado a Faraón. E hizo Jehová conforme a la palabra de Moisés, y murieron las ranas de las casas, de los cortijos y de los campos, y las juntaron a montones y apestaba la tierra. Pero viendo Faraón que le había sido dado reposo, endureció su corazón y no los escuchó como Jehová lo había dicho. ¿Mm? Y Faraón siempre hacía lo mismo. Pedía que le quiten las plagas, diciendo, prometiendo, y después no cumplía. Y vamos a la tercera plaga, la plaga de los piojos. Y esta plaga también fue acompañada de la misericordia de Dios. Entonces Jehová dijo a Moisés, di a Aarón, extiende tu vara y golpea el polvo de la tierra para que se vuelva piojos por todo el país de Egipto. Y ellos lo hicieron así. Y Aarón extendió su mano con su vara y golpeó el polvo de la tierra, el cual se volvió piojos, así en los hombres como en las bestias. ¿Eh? Y esa cantidad de piojos atacaban a quién, a todos los hombres, incluso al faraón. Todo el polvo de la tierra se volvió piojos en todo el país de Egipto. Y los hechiceros hicieron así también para sacar piojos con sus encantamientos, pero no pudieron. Y esta es la primera vez que no pudieron hacer algo, porque querían sacar los piojos que Jehová había creado. Pero no pudieron. Podían simular, podían crear otras cosas, pero no podían deshacer la obra de Dios. Y hubo piojos tanto en los hombres como en las bestias. Entonces los hechiceros dijeron a Faraón, dedo de Dios es este. ¿Eh? Ese es el testimonio de los hechiceros. Se dieron cuenta que era Dios el que hacía eso. Mas el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó como Jehová lo había dicho. ¿Y quién endurecía el corazón de Faraón? El dragón, Satanás. Porque Faraón tenía el privilegio, como ahora lo tiene el hombre de pecado, de ser habitación de un espíritu especial. ¿De quién? De Satanás. Y ahora vamos a la cuarta plaga, las moscas. Y fíjense que en todo este periodo aún había misericordia de Dios. Éxodo 8:20. Jehová dijo a Moisés, levántate de mañana y ponte delante de Faraón. He aquí él sale al río y dile, Jehová ha dicho así, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Porque si no dejas ir a mi pueblo, he aquí, yo enviaré sobre ti, sobre tus siervos, sobre tu pueblo y sobre tus casas toda clase de moscas, y las casas de los egipcios se llenarán de toda clase de moscas, y asimismo la tierra donde ellos estén. Y aquel día yo apartaré la tierra de Gosén en la cual habita mi pueblo, para que ninguna clase de mosca haya en ella, a fin de que sepas que yo soy Jehová en medio de la tierra. Y acá le da una señal muy clara al faraón. Pero además le da tiempo porque le dice, si no dejas ir a mi pueblo, porque es condicional. Si Faraón dejaba ir al pueblo, no vendrían las moscas. Y yo pondré redención entre mi pueblo y el tuyo, mañana será esta señal. ¿Eh? Y esta señal es un tipo de lo que ocurrirá en el tiempo de angustia, cuando ninguna plaga tocará a los que estén morando al abrigo del Altísimo, bajo la sombra del Omnipotente, a los que Jehová les será por santuario. Como dice el Salmo 91 del 9 al 11, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo, por tu habitación, no te sobrevendrá mal ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden en todos tus caminos. Eso va a pasar con los sellos del pulantista y con todo el pueblo que salga de Babilonia y esté recorriendo el camino angosto que lleva a la vida. ¿No? ¿Y qué pasó al final? Leemos Éxodo 8:24. Y Jehová lo hizo así, y vino toda clase de moscas
molestísimas, ¿eh? Fíjense que las moscas son molestas, pero estas eran molestísimas sobre la casa de Faraón y sobre las casas de sus siervos y sobre todo el país de Egipto, y la tierra fue corrompida a causa de ellas. Entonces Faraón llamó a Moisés y a Aarón y les dijo, andad, ofreced sacrificio a vuestros dioses en la tierra. ¿Eh? ¿Dónde? En Egipto. Y Moisés respondió, no conviene que hagamos así, porque ofreceríamos a Jehová nuestro Dios la abominación de los egipcios. ¿Qué ofrecerían? Los ídolos de los egipcios. ¿Quiénes? El toro, Baal, ¿eh? ¿Símbolo de quién? De Osiris, la vaca, símbolo de Isis, la reina del cielo, y el becerro, símbolo de quién? De Horus, el dios hijo, Tamuz, los mismos dioses babilónicos, pero ahora bajo la tradición egipcia. Y aquí, si sacrificáramos la abominación de los egipcios delante de ellos, ¿no nos apedrearían? Dice Moisés. Y sí, camino de 3 días iremos por el desierto y ofreceremos sacrificios a Jehová, nuestro Dios, como Él nos dirá. ¿Mm? Dijo Faraón, yo os dejaré ir para que ofrezcáis sacrificios a Jehová, vuestro Dios, en el desierto, con tal de que no vayáis más lejos. Orad por mí, le dice. Y respondió Moisés, he aquí, al salir yo de tu presencia, rogaré a Jehová que las diversas clases de moscas se vayan de Faraón y de sus siervos y de su pueblo mañana, con tal que Faraón no falte más, no dejando ir al pueblo a dar sacrificio a Jehová. Porque, ¿qué dijo Faraón? Los voy a dejar ir, oren por mí. ¿Mm? Entonces Moisés salió de la presencia de Faraón y oró a Jehová. Y Jehová hizo conforme a la palabra de Moisés y quitó todas aquellas moscas de Faraón, de sus siervos y de su pueblo, sin que quedara una. Mas Faraón endureció aún esta vez su corazón y no dejó ir al pueblo. Y como podemos ver, Faraón era una persona guiada por quién? Por el dragón, que, como todos los que son guiados por el dragón, no cumplía su palabra. Decía, los voy a dejar ir, pero después no cumplía. Y la quinta plaga es la muerte del ganado. Y a pesar de todo, que va a morir el ganado, aún había misericordia de Dios. Éxodo 9, 1 al 5. Entonces Jehová dijo a Moisés, entra a la presencia de Faraón y dile, Jehová, el Dios de los hebreos, dice así, deja ir a mi pueblo para que me sirva, porque si no lo quieres dejar ir y lo detienes aún, he aquí, la mano de Jehová estará sobre todos, sobre tus ganados que están en el campo, caballos, asnos, camellos, vacas y ovejas, con plaga gravísima. Y Jehová hará separación entre los ganados de Israel y los de Egipto, de modo que nada muera de todo lo de los hijos de Israel. Y Jehová fijó plazo diciendo, mañana hará Jehová esta cosa en la tierra. ¿Mm? Y fíjense que era condicional. Si Faraón dejaba de salir del pueblo, eso no ocurriría, porque había misericordia. Y al día siguiente Jehová hizo aquello, porque Faraón no dejó salir al pueblo, y murió todo el ganado de Egipto. Mas del ganado de los hijos de Israel no murió uno. Entonces Faraón envió, y aquí que el ganado de los hijos de Israel no había muerto uno. Mas el corazón de Faraón se endureció y no dejó ir al pueblo. Y la sexta plaga son úlceras. Y a pesar de eso, Dios aún continúa actuando con misericordia hacia Faraón y al pueblo de Egipto. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón, tomad puñados de ceniza de un horno y la esparcirá Moisés hacia el cielo delante de Faraón. Y vendrá a ser polvo sobre toda la tierra de Egipto, y producirá sarpullido con úlceras en los hombres y las bestias por todo el país de Egipto. Y tomaron ceniza del horno y se pusieron delante de Faraón, y la esparció Moisés hacia el cielo, y hubo sarpullido que produjo úlceras tanto en los hombres como en las bestias. Y los hechiceros no podían estar delante de Moisés a causa del sarpullido, porque hubo sarpullido en los hechiceros y en todos los egipcios. Pero Jehová endureció el corazón de Faraón y no los oyó, como Jehová lo había dicho a Moisés. Y Dios tiene que seguir actuando. La séptima plaga, el granizo. A pesar de que Faraón endureció su corazón, aún había misericordia de Jehová y vamos a ver que se muestra claramente en esta plaga. Éxodo 9:13. Entonces Jehová dijo a Moisés,
levántate mañana y ponte delante de Faraón y dile, Jehová, el Dios de los hebreos, dice así, deja ir a mi pueblo para que me sirva, porque yo enviaré esta vez todas mis plagas a tu corazón, sobre tus siervos y sobre tu pueblo, para que entiendas que no hay otro como yo en toda la tierra. Porque ahora yo extenderé mi mano para herirte a ti y a tu pueblo de plaga, y serás quitado de la tierra. Y en la verdad, yo te he puesto para mostrar en ti mi poder, y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. Y le dice, todavía te ensoberbeces contra mi pueblo para no dejarlos ir. He aquí que mañana a estas horas yo haré llover granizo muy pesado, cual nunca hubo en Egipto desde el día que se fundó hasta ahora. Envía pues a recoger tu ganado y todo lo que tienes en el campo, porque todo hombre o animal que se halla en el campo y no sea recogido a casa, el granizo caerá sobre él y morirá. ¿No? Y había misericordia. ¿Por qué? Porque Dios no quería que muriera. Como podemos ver, aún había misericordia, porque el que oyera la voz de Dios y trajera del campo a sus hombres y a sus animales, lo salvaría. Y Éxodo 9:20 dice lo siguiente, de los siervos de Faraón, el que tuvo temor de la palabra de Jehová hizo huir sus criados y sus ganados a casa y los salvó. Mas el que no puso en su corazón la palabra de Jehová, dejó sus criados y sus ganados en el campo. Y Jehová dijo a Moisés, extiende tu mano hacia el cielo para que venga granizo en toda la tierra de Egipto sobre los hombres y sobre las bestias y sobre toda la hierba del campo en el país de Egipto. Y Moisés extendió su vara hacia el cielo, y Jehová hizo tronar y granizar, y el fuego se descargó sobre la tierra, y Jehová hizo llover granizo sobre la tierra de Egipto. Hubo pues granizo y fuego mezclado con el granizo, tan grande cual nunca hubo en toda la tierra de Egipto desde que fue habitada. Y aquel granizo hirió en toda la tierra de Egipto todo lo que estaba en el campo, así hombres como bestias. Asimismo destrozó el granizo toda la hierba del campo y desgajó todos los árboles del país. Solamente en la tierra de Gosén, donde estaban los hijos de Israel, no hubo granizo. Entonces Faraón envió a llamar a Moisés y a Aarón y les dijo, he pecado esta vez, Jehová es justo, y yo y mi pueblo impíos. Orad a Jehová para que cesen los truenos de Dios y el granizo, y yo os dejaré ir y no os detendré más. Otra vez la promesa. Y le respondió Moisés, tan pronto salga yo de la ciudad, extenderé mis manos a Jehová y los truenos cesarán, y no habrá más granizo, para que sepas que de Jehová es la tierra. ¿Y qué le dice? Pero yo sé que ni tú ni tus siervos temeréis todavía la presencia de Jehová Dios. El lino, pues, y la cebada fueron destrozados, porque la cebada estaba ya espigada y el lino en caña. Mas el trigo y el centeno no fueron destrozados porque eran tardíos. Y salido Moisés de la presencia de Faraón, fuera de la ciudad, extendió sus manos a Jehová, y cesaron los truenos y el granizo, y la lluvia no cayó más sobre la tierra. Y viendo Faraón que la lluvia había cesado, y el granizo y los truenos, se obstinó en pecar y endurecieron su corazón él y sus siervos. A pesar de todo. Y el corazón de Faraón se endureció y no dejó ir a los hijos de Israel, como Jehová lo había dicho por medio de Moisés. Y Jehová tiene que mandarle una nueva plaga, la octava, las langostas. Aún había misericordia de Dios, pero se estaba agotando del mismo modo en el que ocurrirá al comienzo del tiempo de angustia, en el tiempo de las 7 trompetas, porque cada vez Dios le permitirá hacer más cosas a Satanás. Y leemos Éxodo 10:1. Jehová dijo a Moisés, entra a la presencia de Faraón, porque yo he endurecido su corazón y el corazón de sus siervos para mostrar en ellos estas mis señales, y para que cuentes a tus hijos y a tus nietos las cosas que yo hice en Egipto y mis señales que hice entre ellos, para que sepáis que yo soy Jehová. Entonces vinieron Moisés y Aarón a Faraón y le dijeron, Jehová, el Dios de los hebreos, ha dicho así, ¿hasta cuándo no querrás humillarte delante de mí? Deja ir a mi pueblo para que me sirva. Y si aún rehusares dejarlo ir, he aquí que mañana yo traeré sobre tu territorio la langosta,
Entonces, siempre Dios le dejaba tiempo, le dejaba un día por lo menos. ¿Para qué? Para que Faraón hiciera lo que él le pedía. Y si aún rehusas dejarlo ir, he aquí que mañana yo traeré sobre tu territorio la langosta, la cual cubrirá la faz de la tierra, de modo que no pueda verse la tierra, y ella comerá lo que escapó, lo que os quedó del granizo, comerá asimismo todo árbol que os fructifica en el campo, y llenará tus casas, y las casas de todos tus siervos, y las casas de todos los egipcios, cual nunca vieron tus padres ni tus abuelos, después que ellos fueron sobre la tierra hasta hoy. Y se volvió y salió delante de Faraón. Y aún había gracia, y si Faraón oía la voz de Dios y obedecía, esta plaga no sería derramada sobre Egipto. Pero el dragón, el verdadero rey de Egipto, no lo dejaría. Y fíjense lo que le dijeron sus siervos al faraón. Entonces los siervos del faraón le dijeron: ¿hasta cuándo será este hombre un lazo para nosotros? Deja ir a estos hombres para que sirvan a Jehová su Dios. ¿Acaso no sabes todavía que Egipto está ya destruido? ¿Eh? ¿Va a ser más destruido? Y Moisés y Aarón volvieron a ser llamados ante Faraón, el cual les dijo: Andad, servir a Jehová vuestro Dios. ¿Quiénes son los que han de ir?, les preguntó. Y Moisés respondió: hemos de ir con nuestros niños, y con nuestros viejos, con nuestros hijos, y con nuestras hijas, con nuestras ovejas y con nuestras vacas. Hemos de ir, porque es nuestra fiesta solemne para Jehová. Y él les dijo: así sea Jehová con vosotros. ¿Cómo os voy a dejar ir a vosotros y a vuestros hijos? Mirad cómo el mal está delante de vuestro rostro. ¿Qué pasa con Faraón? No quería perder a los esclavos que trabajaban para él. Quería seguir teniéndolos como esclavos. ¿Y qué le dice? No será así. Id ahora vosotros los varones y servid a Jehová, pues esto es lo que vosotros pedisteis. Y los echaron de la presencia de Faraón. Entonces Jehová dijo a Moisés: extiende tu mano sobre la tierra de Egipto para traer la langosta, a fin de que suba sobre el país de Egipto y consuma todo lo que el granizo dejó. Y extendió Moisés su vara sobre la tierra de Egipto, y Jehová trajo un viento oriental sobre el país todo aquel día y toda aquella noche, y al venir la mañana, el viento oriental trajo langosta. Y subió la langosta sobre toda la tierra de Egipto, y se sentó en todo el país de Egipto en tan gran cantidad como no la hubo antes ni la habrá después. Y cubrió la faz de todo el país, y oscureció la tierra, y consumió toda la hierba de la tierra, y todo el fruto de los árboles que había dejado el granizo. No quedó cosa verde en árboles, ni en hierba del campo, en toda la tierra de Egipto. No quedó nada. Entonces Faraón se apresuró a llamar a Moisés y a Aarón y dijo: he pecado contra Jehová vuestro Dios y contra vosotros. De vuelta. Mas os ruego ahora que perdonéis mi pecado solamente esta vez, y que oréis a Jehová vuestro Dios, que quite de mí al menos esta plaga mortal. Y salió Moisés delante de Faraón y oró a Jehová. Entonces Jehová trajo un fortísimo viento occidental y quitó la langosta y la arrojó en el mar Rojo. Ni una langosta quedó en todo el país de Egipto. Pero Jehová endureció el corazón de Faraón, y éste no dejó ir a los hijos de Israel. Entonces, Jehová endureció es algo simbólico, porque el que habitaba en Faraón era el dragón. Simplemente Jehová anunció lo que iba a pasar. Y la novena plaga, las tinieblas. Aún había misericordia, pero las plagas eran cada vez más duras de soportar. Jehová dijo a Moisés: extiende tu mano hacia el cielo para que haya tinieblas sobre la tierra de Egipto, tanto que cualquiera las palpe. Y extendió Moisés su mano hacia el cielo, y hubo densas tinieblas sobre toda la tierra de Egipto por 3 días. Ninguno vio a su prójimo, ni nadie se levantó de su lugar en 3 días, mas todos los hijos de Israel tenían luz en sus habitaciones. Entonces Faraón hizo llamar a Moisés y dijo: id, servir a Jehová, solamente queden vuestras ovejas y vuestras vacas, vayan también vuestros niños con vosotros. Y Moisés respondió: tú también nos darás sacrificios y holocaustos que sacrifiquemos para Jehová nuestro Dios. Y le dice: nuestros ganados irán también con nosotros, no quedará ni una pezuña, porque de ellos hemos de tomar para servir a Jehová nuestro Dios, y no sabemos con qué hemos de servir a Jehová hasta que lleguemos allá.
Pero Jehová endureció el corazón de Faraón y no quiso dejarlos ir. Y le dijo a Faraón: retírate de mí, guárdate que no veas más mi rostro, porque en cualquier día que vieres mi rostro, morirás. Y Moisés respondió: bien has dicho, no veré más tu rostro, ¿m? Porque Dios no lo mandaría más. Y en la próxima plaga, Faraón le rogaría que se fuera. Como ocurrirá en el tiempo angustia, en el que en el tiempo de la sexta trompeta Satanás podrá matar a los que no lo estén adorando, en la décima plaga habría muerte, como Jehová se lo había anunciado al faraón al principio, ¿no? Que moriría su primogénito. Y esto es lo que pasa en el tiempo angustia. Fíjense que Dios suelta los vientos, lo va soltando cada vez más. En la quinta, Satanás y los demonios pueden torturar a los que lo están adorando, pero no pueden tocar al pueblo de Dios. Y en el tiempo de la sexta trompeta van a poder matar a los que lo adoran a Él, pero no van a poder tocar a los hijos de Dios. El sexto ángel tocó la trompeta y oí una voz de entre los cuatro cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios, diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta: desata a los cuatro ángeles que están atados junto al gran río Éufrates, el que alimenta la gran Babilonia, símbolo de los espíritus de demonios. O sea, se libera a los espíritus demonios para que actúen. Y fueron desatados los cuatro ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. ¿Qué van a hacer los espíritus demonios? Matar, van a matar. ¿Mm? Y el número de los ejércitos de los jinetes era 200 millones. Yo hice un número. Así vi en visión los caballos y a sus jinetes, los cuales tenían corazas de fuego, de zafiro y de azufre, y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones y de su boca salían fuego, humo y azufre, ¿no? Y el fuego, el humo y el azufre van a ser tres plagas. Por estas tres plagas fue muerta la tercera parte de los hombres, por el fuego, el humo y el azufre que salían de su boca. ¿Y qué tercera parte? Los que están adorando a Satanás. Satanás los va a matar, pues el poder de los caballos estaba en su boca y en sus colas, porque sus colas, semejantes a serpientes, tenían cabezas y con ellas dañaban. ¿Y qué va a pasar? Fíjense que todo esto el pueblo de Dios lo sabe y lo va a anunciar. Y ellos van a ver que las plagas no caen sobre el pueblo de Dios. Estas plagas que Satanás produce no tocan al pueblo de Dios. Y si a pesar de ver eso, ¿no? No salen de Babilonia, y Dios no va a tener otra alternativa para ellos, ya van a quedar ahí y van a recibir la marca de la bestia. Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ¿no? Ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y las imágenes. O sea, ¿a quién adoran el que está en medio de la bestia, el falso profeta? Y los lobos que están con nosotros, a los demonios y a las imágenes. ¿Eh? Eso es lo que hace la bestia y el falso profeta. Adoran ídolos. Y eso es lo que está haciendo el pueblo antista. Y ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes, de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Y no se arrepintieron de sus homicidios. ¿Por qué? Porque Satanás los estuvo incitando a matar a los santos, a los que predican el fuerte pregón. Ni de sus hechicerías. Acá está hablando el falso profeta, y está hablando de los adventistas que hacen milagros. Ni de su fornicación, adorando a Satanás y a los demonios, ni de sus hurtos. Y se cierra la puerta. Si a pesar de ver todo lo que Dios anunció, que los sellados del pueblo adventista van a predicar desde el comienzo del fuerte pregón, mostrándoles todo lo que va a pasar, y ellos lo van a ver durante todo el fuerte pregón. Y si a pesar de todo eso no se arrepienten, ya no puede haber gracias para ellos, ya tomaron una decisión consciente. ¿Y qué pasaría en Egipto? En Egipto morirían los primogénitos de todos los que oyeran y no hicieran las palabras de Jehová. Y hubo egipcios que las oyeron y las hicieron, como en el caso del granizo. Los que hicieron venir a su casa, ¿quién? A su ganado y a sus siervos, y los salvaron. Y en este caso hubo egipcios, ¿m?, que salvaron a sus primogénitos y después incluso salieron con el pueblo de Israel, porque siguieron a Jehová. Y eso es lo importante que tenemos que aprender, porque en este tiempo, primero la prueba es en el pueblo adventista,
Los sellados somos los adventistas del séptimo día. Después, el pueblo que está en medio de la Gran Babilonia. Y finalmente, como dice Pablo, el pueblo de Israel van a ser los últimos, van a salir porque van a ser llamados a celos, viendo cómo existe un pueblo que conoce al Dios de Israel y es fiel a él. Y Dios actúa en su favor. Pero lo que pasó en Egipto es un ejemplo. Es un ejemplo que nos muestra lo que está pasando ahora en nuestra iglesia y va a pasar en el tiempo del fuerte pregón, no en el tiempo de las plagas. Y nosotros tenemos que aprender justamente estas cosas, como dice Pablo, que fueron dejadas escritas para molestarnos a nosotros los que hemos alcanzado los fines de los tiempos. Que Jehová los bendiga y los guarde y los guíe a toda verdad, que tengan un bendecido fin de sábado y una bendecida semana.